Para un cristiano y seguidor de Jesús, la fe es un elemento central que va más allá de la mera creencia intelectual. La fe implica confianza y entrega total a Dios, basada en la revelación divina a través de las Escrituras y la experiencia personal con Jesucristo. Aquí hay un resumen de lo que simboliza la fe para un cristiano. Confianza en Dios. La fe implica confiar en la naturaleza soberana y amorosa de Dios, reconociendo que Él es digno de confianza y tiene un plan perfecto. Relación personal con Jesús. La fe no es solo aceptar doctrinas, sino tener una relación viva y personal con Jesucristo. Se trata de conocer a Jesús como Salvador y Señor. Esperanza en la promesa divina. La fe se apoya en las promesas de Dios registradas en la Biblia. Los creyentes confían en que Dios cumplirá sus promesas, incluida la promesa de vida eterna, a través de la fe en Jesucristo. Obediencia a la voluntad de Dios. La fe se manifiesta en la obediencia a los mandamientos y enseñanzas de Dios. Implica seguir a Jesús y vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Superación de las dudas y desafíos. La fe no excluye las dudas, pero impulsa a los creyentes a enfrentarlas y superarlas a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Transformación interior. La fe en Jesucristo conlleva una transformación interior. Los cristianos creen en el poder del Espíritu Santo para cambiar sus vidas y conformarlas a la imagen de Cristo. Comunión con la comunidad de creyentes. La fe se vive y se fortalece en comunidad. Los cristianos se reúnen para adorar, estudiar la Biblia y apoyarse mutuamente, reconociendo la importancia de la comunión en el crecimiento espiritual. Esperanza en la vida eterna. La fe cristiana está arraigada en la esperanza de la vida eterna a través de Jesucristo. Los creyentes confían en que la fe les asegura una relación eterna con Dios después de esta vida terrenal. ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? La fe se fortalece a través de la oración, el estudio de la Biblia y la participación en una comunidad de creyentes. La búsqueda constante de una relación más profunda con Dios también es fundamental. ¿Cómo reconciliar la existencia del mal con un Dios bueno? La Teodicea aborda esta pregunta argumentando que Dios permite el mal para preservar el libre albedrío humano. La comprensión completa puede ser difícil, pero la fe implica confiar en el plan divino, incluso en medio de las dificultades. ¿Qué dice la Biblia sobre el propósito de la vida? La Biblia enseña que el propósito de la vida es amar y servir a Dios, así como amar y servir a los demás. Encontrar significado y propósito se logra al alinearse con la voluntad de Dios. ¿Cómo lidiar con las dudas en mi fe? Las dudas son normales y pueden ser oportunidades para un crecimiento espiritual más profundo. La oración, el estudio bíblico y las conversaciones honestas con otros creyentes pueden ayudar a superar las dudas. ¿Es la fe compatible con la ciencia? Muchos creyentes sostienen que la fe y la ciencia no son mutuamente excluyentes. La ciencia explora el cómo, mientras que la fe aborda el por qué. Ambas pueden coexistir, complementándose entre sí. ¿Cómo perdonar a aquellos que nos han hecho daño? La enseñanza bíblica destaca la importancia del perdón como un acto de obediencia a Dios. Reconocer nuestra propia necesidad de perdón y comprender que Dios nos perdona motiva a perdonar a los demás. ¿Qué dice la Biblia sobre el dinero y la riqueza? La Biblia advierte sobre el peligro de amar el dinero, pero también destaca la importancia de administrar sabiamente los recursos y compartir con los necesitados. La generosidad y la mayordomía son principios clave. ¿Puede un no creyente llegar a ser salvo? La fe cristiana sostiene que la salvación viene a través de la fe en Jesucristo. Sin embargo, algunas interpretaciones bíblicas
sugieren que Dios tiene formas misteriosas de trabajar en la vida de las personas, incluso más allá de lo que comprendemos. La fe en el cristianismo y según los principios de Jesús abarca diversos aspectos de la vida y la relación con Dios. Aquí tienes algunos principios bíblicos relacionados con la fe. Confianza en Dios. Versículo clave: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, 5, 6. Principio: la fe implica confiar plenamente en la sabiduría y guía de Dios en todas las áreas de la vida. Fe que se demuestra con obras. Versículo clave: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2, 17. Principio: la fe genuina se manifiesta a través de acciones concretas que reflejan el amor y la obediencia a Dios. Fe en las promesas de Dios. Versículo clave: por lo tanto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Principio: la fe se alimenta de la palabra de Dios, creyendo en sus promesas incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes. Fe que mueve montañas. Versículo clave: porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17, 20. Principio: la fe genuina tiene un poder transformador y puede superar obstáculos aparentemente insuperables. Fe que persevera en la adversidad. Versículo clave: considerad por gran gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2 y 3. Principio: la fe se fortalece a través de las pruebas y la perseverancia en la fe es una marca distintiva del creyente. Fe centrada en Jesucristo como fundamento. Versículo clave: mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Principio: Jesucristo es el fundamento y el modelo de la fe cristiana. Centrar la fe en Él es esencial. Fe que busca la voluntad de Dios. Versículo clave: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12.2. Principio: la fe implica buscar y seguir la voluntad de Dios en todas las decisiones y aspectos de la vida. Fe que obra por el amor. Versículo clave: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. Principio: la fe genuina se manifiesta en acciones motivadas por el amor a Dios y al prójimo. En conclusión, la fe en el cristianismo va más allá de una simple aceptación intelectual. Es una relación viva y activa con Dios, basada en la confianza, la obediencia y el amor. Nos inspiramos en los principios enseñados por Jesús, quien nos llamó a confiar en Dios como un niño confía en su padre. Esta fe no se limita a un mero asentimiento de doctrinas, sino que se manifiesta en acciones concretas que reflejan el carácter de Cristo. La fe cristiana implica creer en las promesas de Dios, incluso en medio de las adversidades, confiando en su soberanía y fidelidad. Nos esforzamos por mantener nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, quien nos sirve de ejemplo y fortaleza. En nuestra jornada de fe, enfrentamos pruebas que producen paciencia y perseveramos con la certeza de que la fe tiene un poder transformador. Buscar la voluntad de Dios y actuar por amor son elementos esenciales de una fe genuina. Nos renovamos constantemente para alinearnos con la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Recordamos que la fe
no está desconectada de la realidad. Por el contrario, tiene el poder de cambiar nuestras vidas y de influir positivamente en el mundo que nos rodea. En este viaje de fe, nos aferramos a la verdad de que nuestra fe puede mover montañas. Creemos en un Dios que es más grande que cualquier desafío y en cuyas manos nuestras dificultades se convierten en oportunidades para su gloria. Que esta fe nos guíe, nos fortalezca y nos motive a vivir de manera que honre a Dios en todo lo que hacemos. Así que, al cerrar este video, animo a cada uno de ustedes a caminar en esta fe activa, a confiar en la guía de Dios, a obedecer sus mandamientos y a amar a los demás como Él nos ha amado. Que esta fe transformadora sea una luz en medio de la oscuridad y una fuente de esperanza para aquellos que nos rodean. Que Dios les bendiga en su jornada de fe.